eh, con esto que viene hablando y que es tan importante, ¿no? Y qué bueno poder recordar lo que nos dice ahí la Biblia en Gálatas. ¿Cuánto fruto? En el versículo 22 dice, más el fruto es... ¿Alguno se lo acuerda de memoria? Vamos, 1, 2, 3, todos juntos. 1, 2, 3. Muy bien, muy bien. ¿Y viste cómo empieza en el versículo 16? Capítulo 5, versículo 16. Es como que empieza, gracias. Dice, andad en el Espíritu. Dice así, ¿no? Pues yo digo, por ahí decía, tratá de andar. No. Dice, andad en el Espíritu. Una acción, una orden podemos entender. Y que no nos queda nada libre como para decir un poco sí, un poco no. Andad en el Espíritu. Cosa que no nos queda nada libre como para quizás pensar en que, bueno, los martes si no tengo actividad no ando en el Espíritu, los miércoles sí porque vengo a la reunión, los jueves no tiene actividad, soy libre del Espíritu, los viernes me preparo para el sábado y domingo. No, acá dice, no hace ninguna aclaración ni salvedad de andad en el Espíritu, ¿sí? Y esto nos habla un poco de cómo debe ser nuestra vida, la vida el día a día del cristiano, ¿sí? Cómo debo conducirme. Ahora, andad en el Espíritu. No tengo que andar yo, reaccionar yo, ¿sí? Cuando aceptamos a Cristo, somos sellados y mora en nosotros el Espíritu de Dios. Y de ahí empieza a trabajar en nosotros. Ahí empieza Él vamos a decir, a moverse adentro mío, ¿sí? Y para poder producir los cambios. El cambio empieza de adentro hacia afuera. Ahora dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y después vamos a ir a fe, pero me gustaba y quería empezar con esto, ¿no? Porque una acción, una orden, pero ahora nos da otra orden. No le demos lugar, no le demos rienda suelta, no le demos espacio a aquellos deseos con los cuales luchamos día a día. ¿Alguien no lucha con cosas? Vamos a ver si me equivoco. Todos luchamos. Todos, el más chico, el más grande, el que tiene 2 meses, 1 año, 10 años, 15 años en la iglesia, todos luchamos. Y dice, no le des lugar, no des rienda suelta a eso. Porque dice después del versículo 17 al 18 como que dice es una pelea continua. Porque los deseos del espíritu van contra lo de la carne contra lo del espíritu, y ese es el día a día nuestro. Ahora, hay ciertas cosas las cuales yo sé que no me convienen, y que por ahí las alimento y le doy más lugar a los de la carne, y no a lo del espíritu. Si yo de repente juntarme con alguien me lleva a empezar a hablar mal y a tener envidia a otra persona, no está bueno. Y lo dice ahí, pues están los deseos de la carne, ¿sí? Y a veces uno dice, wow, pero mirá lo que dice. Qué palabra fuerte podemos llegar a pensar, ¿no? Pero sabes que una cosa lleva a la otra. Si yo le doy un poquito de lugar a una, me va a llevar a la otra, me va a llevar a la otra, y cuando me quiero acordar, lo del espíritu quedó a un costadito, arrinconado, y ganaron lo otro. Entonces no debo alimentarlo, ¿sí? No debo darle lugar en esta pelea constante, ¿sí? Y debemos de andar en el Espíritu, como vuelve a repetir. Y es lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora pasamos a capítulo 5, versículos 22 y 23. A ver, ¿quién me lo lee? Bien, gracias. Fíjate que dice, más el fruto del Espíritu, 1. Pero después empieza a nombrar, podemos decir, cualidades
un fruto, y la expresión, como un fruto y varios gajos dentro, que van creciendo simultáneamente dentro mío para bendición mía. Déjame decirte que si no lo hacemos, el primer perjudicado soy yo. Si yo no le doy lugar al Espíritu dentro mío, yo solo me perjudico. Entonces, debo dejar que eso vayan creciendo, ¿sí? Más el fruto, pero con 9 gajos, por así decirlo, que van a ir creciendo dentro mío. Ahora sabés que yo miraba y estaba leyendo y miraba algunos comentarios, ¿sí? Y me llevaba a varios comentarios, pero todos encerraban y terminaban guiados por el Espíritu, ¿sí? Todo debe ser guiado por Él. Yo debo dejar que mi vida la conduzca a Él. Yo debo dejar de que Él sea quien me lleve a donde quiero, y yo por mis propios medios, por así decirlo, por mi propia decisión, te firmo acá lo que quieras, que me equivoco. Y nos ha pasado, ¿o no, Marce? ¿O no, Pedro? Cuando no dejamos obrar el Espíritu nuestro dentro, chau. Ahora, ¿sabés qué? Miraba y buscaba, y la palabra en griego es pistis. Mis 2 abuelos griegos, así que imagínate, no sé hablar griego. Por si te imaginaste mal. No, la verdad no hablo griego. Sí, mis hermanas y mis primas fueron, pues son más grandes que yo. Entonces iban en su momento a un colegio griego, lo llevaban, pero yo no había nacido, entonces no pude. Pero busqué y decía pistis, y el significado es fe, fidelidad, ¿sí? Lealtad, confianza. Ahora, la fe que nombra acá en el versículo 22, leyendo varios comentarios, no es a la fe que creemos una vez y para siempre, ¿sí? Acá se enfoca un poco más en fidelidad, en lealtad. Y qué bueno esto, ¿no? También de pensar en poder ser fieles a Dios, en poder que este fruto de fe, fidelidad, pueda crecer en nosotros. Y yo pensaba, pero para ser fiel debo cumplir algunas cosas y tengo que ser una persona íntegra para poder ser fiel. Y van muy ligadas, ¿sí? Van muy ligadas una de la otra. Debo ser una sola pieza. Una persona íntegra dice, hace lo que piensa. Podemos pensar en ese ejemplo. Qué distinto sería que si pienso una cosa, digo otra y hago otra. Pero a veces nos encontramos con personas así. Entonces, qué bueno que estas palabras puedan estar ligadas entre sí. La fidelidad es lo que se ve todo el tiempo. ¿Cómo soy yo? ¿Sí? De fiel. Pero la integridad, ¿sí? Te decía que es una sola pieza tiene que ser. La fidelidad es la constancia de la relación con Dios y con los demás. Yo debo serle fiel a Dios y a las personas también. Si no, es como que no hago completo, estoy fallando en algo, ¿sí? Ahora, algunas claves para que podamos llevar adelante la integridad y la fidelidad, ¿sí? Yo no sé cómo sos vos, pero al menos nos cruzamos con muchas personas, y sobre todo los lunes, y que no son constantes en hacer las cosas, en pensar, ¿sí? Como te decía, nos dicen una cosa y después hacen otras. Y está bien, vienen luchando con algo fuerte en su vida, ¿no? Pero así todos luchamos con cosas, como te decía antes. Y a veces, si cedemos un poco, dejamos de ser fieles. Si cedemos un poco, dejamos de ser íntegros como tenemos que ser. Ahora yo decía algunas claves para la integridad y la fidelidad a Dios, ¿sí? ¿Todos tienen Biblia? A ver, levanten la Biblia. Muy bien. ¿Todos tienen boca? ¿Sí? Entonces todos van a leer un versículo. Eso está bueno. A mí me gusta eso. Aparte, ¿sabes por qué? Porque yo te lo leo
vos lo escuchás, decís que bueno. Pero si vos lo lees, es como que te queda un poco más, ¿sí? A veces en la iglesia digo, bueno, vamos a leer, pero tomate un tiempito y léelo vos, ¿sí? Aunque después lo compartimos. Porque es distinto cuando vos lo lees. Y dijo una vuelta una persona, quiero escuchar la voz de Dios. Le dijo, bueno, lee la Biblia en voz alta. Y me quedó, está bueno. Y le dije, ¿lo puedo usar varias veces? Sí, usala, no hay ningún problema. Pero bueno, claves para la integridad y la fidelidad a Dios. Vivir la palabra. Y esto de vivir la palabra es leer la Biblia, ¿sí? El sábado estábamos con algunos jóvenes y uno me decía, no, pero yo leo la Biblia. Qué bien. No, porque leo y trato de mirar y pensar, qué bien. ¿Y cuándo la aplicás? Se me quedó mirando. ¿Sabés que nos tomamos unos días de descanso con Débora y la persona que nos vino a buscar se puso a hablar, ¿no? Decía, no, porque papá creó todas las cosas y ya me llamó la atención. Y seguía hablando, no, porque lo que papá hizo y el hombre lo destruye. ¿Sí? Entonces digo, discúlpame, ¿vos vas a alguna iglesia? Sí, sí. Y nos pusimos a hablar y iba a la iglesia, una persona, hijo de Dios, pero bien. Nos seguimos hablando. Hasta me mostró un papel que tenía impreso de un mensaje que tenía que dar dentro de 2 domingos. Así que el viaje que tenía que llevarnos a tomar el avión era de media hora y lo hizo en 45. Yo le dije, mira, todo bien, si querés te doy el teléfono y hablamos, pero no me hagas perder el avión. Porque él iba despacito y hablaba. Entonces me dice, no, porque la Biblia la leemos, ¿sí? Le digo, sí. ¿Y lees la Biblia al principio? Sí. Pero ¿sabes qué? No hago tanto de lo que dice la Biblia. Leo más de lo que tengo que hacer. O como que hago menos, no hago tanto la Biblia, no la vivo tanto y leo un montón. Y este sábado cuando estábamos con los jóvenes le digo, pero ¿lo aplicás? Porque está buena, ¿está bien leer la Biblia? Claro que sí. Aprendemos, vemos lo que Dios quiere para nosotros, cómo nos guía. Pero si lo leo y no lo pongo en práctica, no me sirve nada. Entonces, debo estudiar la Biblia, la debo aplicar. Santiago 1:22. A ver, ¿quién lo lee? Bien. Lo dice clarito. No hace falta que yo te pueda agregar nada. Sed hacedores. No solo lectores, si querés así decirlo. No solo oidores cuando venimos y escuchamos, sino hacer la palabra de Dios, ponerla en práctica. Debo ser una persona que tiene coherencia para poder ser íntegro, para poder ¿sí? Ser fiel a Dios. Ser la misma persona en todo lugar. ¿Hay alguien que es distinto acá en un lugar y en otro? ¿No? ¿Viste? Cuando haces esas preguntas la gente... Y muchas veces me ha pasado. Una cosa, soy una cosa en un lugar, otra cosa en otra. Una vuelta me encontré a un chico, ¿no? No era de acá, hay que ser tranquilo. Estaba caminando y iba con una chica. Entonces paso y le toco bocina. Imagínate, se agarró la cabeza, amarillo, era un arcoíris la cara más o menos. Pero iban caminando y hablando, pero no era una chica de la iglesia. Y después me lo volví a cruzar, y después me crucé con otro. Y dice, tené cuidado, porque Dani es como Drupi, está en todos lados, no lo vemos, pero aparece. Digo, no es que yo aparezco, ¿no será que alguien me manda porque vos sos una cosa, sos otra? A veces pasa eso. Y yo debo ser coherente y debo ser igual acá, los miércoles, cuando me voy a casa, los jueves, en el colegio, en la facultad, en el trabajo, en el barrio, ¿sí? Muchas veces he podido estar en campamentos y a veces, una vuelta estuvimos con Marcelo Heikel de Morón, hablando con varios chicos, fue el campamento que más adolescentes habían ido y por un lado nos entristecíamos, pero por otro lado decíamos que bueno que el chico hablaba y decía, mi papá no es lo que ves, es otra cosa. Y algunos ni los conocía yo, algunos Marcelo conocía. Y nos mirábamos y decíamos, wow. Dice, no. La imagen que tienen de él es una cosa y en casa es otra. Y cuidado con esto. Porque más allá que puedo estar en el colegio, me ven mis compañeros, o en la facu, o estoy en el barrio y me ven los vecinos, o estoy en el trabajo y me ven compañeros de trabajo, o estoy haciendo los mandados y me ve el verdulero, el carnicero. Dios me está viendo también. Entonces debo ser la misma persona coherente en todo lugar para poder llegar a la integridad y serle
fiel a Dios. Entonces alguien que me lea 1 Juan 2:6. Ser la misma persona siempre, en público y en privado. No agrego nada. ¿Para qué agregar? ¿Sí? Clarito. Debemos andar como Él anduvo. Es nuestro ejemplo a seguir. Y el mayor ejemplo. Debo andar como Él anduvo. Pero otra de las claves es ser aprobado por Dios. Muchas veces hacemos algo para ser aprobado por las personas. Y está bueno por ahí que te digan qué bien, qué bueno lo que hiciste, nos gusta y es válido, ¿no? Pero tampoco irnos para el otro lado, esperar esa aprobación de las personas. El que debe aprobarme, obviamente, es Dios. Debo preocuparme por lo que Dios dice de mí y no las personas. A veces las personas nos pueden decir que bien y a veces nos pueden decir que mal. Y por ahí con razón. Pero yo tengo que llevarlo y pensar qué dice Dios de mí. ¿Sí? Ser aprobado por Él. ¿Te acordás cuando fueron a la casa de David? Fue Samuel y le dice, tráeme a todos tus hijos, ahí en Samuel 16:7, y le dice, pasa el primero, robusto, corpulento, lindo, ¿sí? Y ¿es este? Y Dios dice, no, no es este. Y pasa el segundo, también grandote, cuerpo, estaban buscando a alguien fortachón, bien, para poder presentarlo al pueblo, llegar a ser rey, todo. ¿Es este? No, tampoco. Y yo pensaba, digo, este Samuel estaría pensando, Dios, ¿a quién quieres elegir? Si mirá lo que son estas personas, ¿qué mejor? ¿La presencia? No, hasta que le dice, no mires el parecer. Porque yo no miro su parecer, sino yo miro su interior, aprobado por Dios. ¿Sí? David tuvo un corazón conforme al de Dios. Y eso es lo bueno, que podamos ser aprobados por Dios. ¿Por las personas está bien? Sí. Pero lo importante, la aprobación de Dios. Otra clave, ¿sí? Ser fiel en lo pequeño. A veces queremos decir, yo voy a hacer tal cosa, algo grande. No, vamos a empezar por lo pequeño, ¿sí? Porque lo pequeño te va a llevar a lo grande. En tomar pequeñas decisiones para ser fiel, ser íntegro en lo pequeño, vas a ir creciendo y vas a ir a lo grande. Lucas 16:10. ¿Alguien que no haya leído? Total, vi varias Biblias que levantaron. Alguno se la pasó el de al lado, de busca vos, dale. Si no me equivoqué, creo que es ese. ¿Puede ser? Sí. ¿Lo tenés? ¿Está en tu Biblia? Ah, en tu celu. Bueno, léelo. Si soy fiel, sí, y en lo pequeño, de a poquito voy a ir siendo en lo grande. No empezar por lo grande, sí, porque me puedo llegar a equivocar. Entonces, en lo pequeño, que Dios también lo aprueba y Dios lo quiere. ¿Te acordás cuando alimentó a la gran multitud? Apareció un pequeño, un niño, apenitas, un pan, peces, para tantos, algo muy pequeño. Él lo puso en las manos de Dios. Entonces, ser fiel en lo pequeño y dejar que Dios siga obrando. Otra clave, y también no es que alguna más importante que otra, pero esta me parece importante. Debo tener un arrepentimiento y dejar que Dios restaure mi vida, ¿sí? Para poder llegar a serle fiel y ser íntegro. Que alguien me vaya buscando 1 Juan 1:9 y Salmo 51:10. Debo reconocer, ¿sí? No hay arrepentimiento sino reconocimiento. Pero tengo que dejar también que Él restaure mi vida, cambie mi vida, transforme. ¿Sí? Dejar que Él me limpie, me purifique. A ver qué dice Juan, 1 Juan 1:9. Qué bueno. A veces, como te decía al principio, gente que nos cruzamos los lunes se piensan que su vida no va a tener cambio, que ya no hay salida, no hay salvación.
Y le decimos que no es así. Él es fiel y justo para limpiarnos. Por eso se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Pero yo debo arrepentirme y debo dejar que Él obre en mí. Y Salmo 51:10. Que bueno, crea en mí un corazón limpio, recto, dentro de mí. ¿Sí? ¿Te das cuenta que todo lleva a dejar que Él obre en nosotros? Todo lleva a que Él tome el control de nuestra vida. Y una última también importante, tener una obediencia firme a Dios. Yo siempre digo, la obediencia trae bendición, la desobediencia, consecuencia. Si no obedezco, no voy a ser bendecido. Dios frena esas bendiciones. Pero si yo desobedezco, las consecuencias llegan. Al mes, a los 2 meses, al año, pero llega. Hechos 5:29, ¿sí? Yo debo obedecer, una obediencia firme, por así decirlo. Ahí está. Es necesario obedecer a Dios. ¿Para qué? Para bendición de cada uno de nosotros. Estas claves para poder ser fiel y ser íntegro. ¿Y sabes que buscaba en la Biblia personas que fueran extraordinarias? Buscaba en la Biblia personas que fueran totalmente distintos a cada uno de nosotros. Buscaba en la Biblia personas que fueran decir, ¿viste? Esta persona es de otro mundo. Como por ahí se lo decían cuando eran grandes, ¿no? Gente grande. Esta persona es fuera de serie. Es increíble. ¿Y sabes que no encontré a ninguno? Lo único que encontré fueron personas, como vos y como yo. Lo único que encontré fueron seres humanos, creados por Dios, pero con una obediencia a Dios y una vida entregada a Él. Personas que dejaron que el Espíritu obrara dentro de ellos y creciera ese fruto. Solo 3 para nombrarte. José fue alguien íntegro y fue fiel, a pesar de lo que tuvo que pasar, ¿no? Dijo, cuando la esposa de Potifar lo viene a seducir, a querer hacer cosas con él, no quiero pecar contra el cielo, ni tampoco quiero a mi amo. Me dejó todo, me dejó su casa, su campo, todo, y yo le voy a hacer esto. No quiso. Se mantuvo fiel y se mantuvo íntegro. Y vaya como le pagaron después, ¿no? A la cárcel. Pero él prefirió ser íntegro y fiel a Dios e ir a la cárcel antes de fallar. Otro que encontré fue Abraham. Fue fiel a Dios. A pesar de que si vas desde el comienzo, salí, andá, sin saber a dónde, bueno, voy, obediente, fiel a Dios. Hasta que le dijo, ahora me tenés que entregar a tu hijo. Y no hubo ninguna queja. Allá salió Abraham, fiel a Dios, íntegro, hasta el momento que levantó el cuchillo. Y ahí Dios dijo, wow, este hombre fiel, me obedece, es íntegro. Y otro más, Daniel, se mantuvo íntegro y fiel a Dios. Viviendo en un lugar donde era todo distinto, no era su lugar. Costumbres, comida, todo lo que vos quieras, no era lo de él. Y se mantuvo firme e íntegro. Fue fiel a Dios. Y aún así cuando dijeron, no vas a poder orar a tu Dios, se acabó. Él fue y se encerró en la pieza. Y dijo, yo quiero serle fiel a Dios y me voy a mantener íntegro. Pero mira que hacía con los leones. No importa. Prefiero serle fiel a Dios, ser íntegro y no fallarle. Yo te decía que buscaba personas extraordinarias y no encontré. Claro, son personas iguales a vos y a mí. Personas que la única diferencia, y pensando en mí, obedecían completamente a Dios y eran fieles a Dios. Y dejaban que Dios obrara en sus vidas y gobernara sus vidas por completo. Ahora, sigue el fruto, ¿no? Hay más. Pero qué bueno que el fruto pueda crecer.
Y aparte de estas claves que pudimos leer y que vos podés después buscar y pensar y escribirte algunas más, hay una sola manera que el fruto pueda crecer. Acompáñame a leer Juan, capítulo 15, versículos conocidos, que es otra de las claves y creo que es la principal. Si vos querés que el fruto esté en vos, primero tenés que reconocer y aceptar a Cristo como Salvador. Ahí vas a ser sellado por el Espíritu Santo de Dios y ahí va a empezar el cambio y tiene que empezar a aparecer el fruto. Ahora, yo tengo otra versión, pero dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si crees que puede llegar a crecer el fruto en vos, separado de Dios, el único fruto que va a crecer no son los que están en el versículo 22 y 23, son los anteriores. Y déjame decirte que no van a ser buenos frutos para tu vida, sino van a ser de destrucción para tu vida. Así que seamos los fieles a Dios, íntegros, obedientes, ¿sí? Viviendo su palabra, obedeciéndole y permaneciendo en Él. ¿Para qué? Para que el fruto pueda crecer cada día. Dios te bendiga.